Hola, vamos a continuar esto. Hoy vamos a ver 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ahora notemos que la palabra dice que Samuel ministraba a Jehová. Y es la tercera vez que hace énfasis con que Samuel, el joven Samuel, ministraba a Dios, ya que en el segundo capítulo, en el versículo 11, dice, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Y en el 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Podemos ver que Samuel era muy diferente a comparación de los hijos de Eli, ¿verdad? Y dice también que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. También hemos leído y hemos estudiado que la razón por la cual la palabra de Dios escaseaba en aquellos días era por la corrupción del sacerdocio y también por la dureza del corazón de los hijos de la nación de Israel. Dios muchas veces no nos habla, o mejor dicho, nuestra actitud pecadora impide que podamos escuchar la palabra de Dios. Dice el versículo 2, dice, y aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Entonces podemos ver que antes de que amaneciera, Dios le habló a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Ahora es curioso que hay otros hombres en la Biblia que también respondieron al llamado de Dios. En Génesis 22 lo hizo Abraham. En Génesis 46 lo hizo Israel. En Éxodo 3 lo hizo Moisés. En Isaías 6 lo hizo el profeta Isaías. Y en el libro de los Hechos 9 lo hizo Ananías. Notemos que cada vez que Dios les hablaba, estas personas, estos hombres santos de Dios, al igual que Samuel, tenían un corazón dispuesto para servir a Dios. Dice el 5, y corriendo luego a Eli, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Eli le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Eli y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí el texto lo que quiere decir es que dado a la juventud de Samuel, él no había tenido ese encuentro con Dios. Él sabía de Dios, pero no lo conocía aún. Tocamos el punto en los estudios pasados de que nuestros jóvenes, nuestros hijos, simplemente por vivir en un hogar cristiano, no hace que automáticamente o genéticamente, como lo mencionamos, conozcan a Dios. Ellos tienen que aceptarlo y conocerlo de una manera individual. Y esa es la forma en la que ellos van a poder llegar a conocer a Dios por ellos mismos, a través de la palabra de Dios. Entonces dice el 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Eli y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Eli que Jehová llamaba al joven. Y dijo Eli a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla,
porque tu siervo oye. Y podemos ver la obediencia y el corazón de Samuel, que estaba listo para servir a Dios, ya que en cuanto él escuchaba la voz, él rápidamente daba a entender que él estaba dispuesto a escuchar lo que se le iba a decir. Dice el versículo 11, una vez de que Samuel dice, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquí, como en otras partes del Antiguo Testamento, cada vez que escuchamos esta frase de retiñirán ambos oídos, es la noticia de que viene un castigo severo y juicio de parte de Dios, ya sea para una nación o un pueblo. Y es eventualmente lo que Dios va a hacer con los hijos de Eli y con Eli mismo, ¿verdad? También notemos que al principio leímos que escaseaba en aquellos días y que no había visión con frecuencia. Y en los estudios pasados vimos también que la única palabra que vino a la casa de Eli fue a través de Dios, cuando él utilizó a este varón, al hombre de Dios, y trajo juicio, trajo palabra de juicio para la casa de Eli. Y aquí lo que va a suceder es de que va a confirmar ese juicio, ya que podemos de alguna forma entender o considerar que la primera vez que Dios habló a través de su varón a Eli fue como una invitación al arrepentimiento. Pero una vez que escucharon el juicio de Dios, estos hombres no consideraron y no se arrepintieron. No hay señal de que los hijos de Eli o Eli mismo se hubiesen arrepentido. Y eventualmente lo que hace el Señor es confirmar su palabra. Lo vemos en el versículo 12, ya que dice, aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. ¿Ven? Vemos la claridad del mensaje. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Entonces, una vez más, ¿no? Podemos ver que el sacerdote Eli había sido avisado por Dios, había sido reprendido, exhortado por Dios a través del varón que el Señor envió. Y Dios le dio a entender lo mal que estaba haciendo Eli como sacerdote y como padre. Y llevándolo a un plano personal, Dios nunca va a juzgarte a ti o a mí por cosas que Él no te hace saber primero, ya sea a ti o a mí. Él siempre nos va a decir y nos va a dar oportunidad de que entremos en un tipo de estado de conciencia en que lo que estamos haciendo está mal delante de Él y que eventualmente Él, si no nos arrepentimos, va a proceder a castigarnos. Dios no tiene ningún problema con ejercer su justo y santo juicio sobre nosotros. Y Él es tan misericordioso que nos da la oportunidad a nosotros de poder arrepentirnos. Pero si no lo hacemos, eventualmente Él va a traer su juicio. Las personas piensan que la edad, el tiempo mismo, va a cambiar el corazón y la voluntad de Dios hacia nosotros. Pero eso nunca va a pasar. Si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no buscamos a Dios, que nos hagamos viejos o que pase el tiempo, no va de alguna forma a hacer que Dios cambie su voluntad hacia nuestra vida. Si seguimos cometiendo los mismos pecados o tenemos la misma actitud en contra de Dios, eventualmente Él va a traer su juicio. Y es lo que pasó con la casa de Eli.
Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Entonces aquí tenemos que entender que Eli quizás falló como padre y no corrigió a sus hijos a una edad temprana. Y la realidad es de que si nosotros tenemos hijos y eventualmente crecen, si no los corregimos cuando eran pequeños, cuando ya sean grandes, no necesariamente implica que lo que no fue de alguna forma escuchado por ellos de pequeños, lo harán de grandes. O viceversa, quizás tus hijos cuando están jóvenes son obedientes a ti, a tus consejos, a tu palabra, pero eventualmente una vez que son hombres y que ya no están viviendo bajo tu casa, bajo tus reglas, ellos eventualmente van a decidir por sí mismos. Pero aquí Eli, una vez que no los corrigió como padre, él tenía la obligación como sumo sacerdote de corregirlos a ellos. Ahora, estos hombres no le tenían quizás que hacer caso como padre a él, ya que eran personas grandes y sabían lo que hacían, pero como ministros de Dios, ellos estaban bajo la autoridad del sacerdote Eli para obedecer lo que él les ordenase. Y este hombre, aún sabiendo que estaban haciendo mal, no como sus hijos, sino como ministros de Dios, el sacerdote Eli tenía la responsabilidad de reprenderlos, de estorbarles, y él no lo hizo. Dice el versículo 14, y aquí viene la consecuencia, por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hay algo bastante curioso en el libro de Hebreos 10, en el versículo 26, dice que, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entendemos que nosotros una vez más, ¿verdad? Llevándolo al plano personal, si hemos escuchado del Evangelio, si hemos escuchado que Cristo murió en nuestro lugar, que Él pagó por nuestros pecados y desechamos esa idea y no aceptamos esa verdad, que es la única verdad, y Jesús es el único camino a Dios, es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Si desechamos eso, no hay ningún sacrificio u ofrenda que pueda justificarnos delante de Dios. Nuestra misma justicia nunca puede compararse con lo que ha hecho Jesús en la cruz. Muchas personas no entienden eso. Muchas personas quieren hacer obras por ellas mismas para justificarse delante de Dios. Quieren irse de rodillas. Quieren encender veladoras. Quieren hacer servicios en las iglesias para de alguna forma apaciguar o quitar el juicio que viene sobre ellos. Y la única solución para todas esas cosas es aceptar a Cristo Jesús, arrepentir de tus pecados y aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Y aceptar su sacrificio de amor, aceptarlo como Señor y Salvador. Dice el 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Eli. Entonces podemos ver que Samuel ya no durmió, y también podemos ver lo que él hacía. Aparentemente él abría las puertas de la casa de Dios, es lo que el joven hacía, pero notemos que también temía él descubrir la visión a Eli. Sabemos que Eli, como lo tocamos antes, él era como un tipo de padre para el joven Samuel, y aunque quizás él no fue un buen padre, por así decirlo, con sus hijos naturales, él hizo el mejor trabajo con este muchacho, con Samuel. Dice el 16, llamando pues Eli a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Eli dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada. Eso quiere decir que, si no me la dices, lo mismo que me va a pasar a mí, que te pase a ti y que aún te haga algo más.
si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Y así tenemos que ser nosotros. Cuando estamos ministrando, cuando estamos evangelizando a las personas, tenemos que decirle la verdad. Si no te arrepientes, aunque se escuche cruel, si no aceptas a Cristo Jesús, el único camino que tú vas a encontrar es ir directamente al infierno. Ahora, el infierno no fue dado para las personas. La palabra nos enseña que fue creado para Satanás y para sus ángeles caídos. Y Dios no es quien manda al infierno a las personas. Las personas mismas, al rechazar el sacrificio de Dios, ellas mismas son las que se envían al infierno, porque están negando el único sacrificio y precio que puede redimir sus almas. Entonces Samuel le dice la verdad, no le encubre nada. Y notemos la actitud que tiene Eli en este momento. Dice él: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Lo que bien le pareciere. Este hombre, ¿verdad? Es de admirarse que aceptó la voluntad de Dios. Y solamente Dios sabe, ¿no?, en qué condiciones estaba su corazón cuando dijo estas palabras. Versículo 20 dice: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era el fiel profeta de Jehová. Eso nos da a entender que desde lo más norte de la nación de Israel hasta la parte más sur, conocían que Samuel era un fiel profeta de Dios. 21 dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces aquí podemos entender que hasta nuestros días Dios se manifiesta. ¿Y de qué forma se manifiesta? A través de su palabra. Dios te habla a través de la Biblia, y es fácil la mayor parte del tiempo entender cuando Dios nos quiere decir algo. Y Él lo va a hacer a través de su palabra. Dios se va a manifestar a tu vida, a mi vida, a través de su palabra. Dios te bendiga.